Gisenia Espinel comparte un diálogo con la invitada. Ya son las 12 horas con 20 minutos, 12 con 20 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora a través de la vía telefónica a Virginia Gómez de la Torre. Ella es presidenta de la Fundación Desafío y activista de derechos humanos. Vamos a hablar con ella sobre la situación del aborto en casos de violación. Pero antes de entrar en materia, doña Virginia, buenas tardes, gracias por atender la llamada de Pichincha Universal. Solo quiero un pequeño pronunciamiento suyo. Una vez que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que durante las protestas de octubre pasado hubo un alto costo humano y un uso desproporcionado de la fuerza. Este es ya un informe oficial de la ONU respecto a las protestas de octubre pasado. Usted, como activista de derechos humanos, de derechos de las mujeres, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, realmente es muy doloroso constatar que la investigación que se hace demuestra que hubo un uso excesivo de la fuerza. O sea, esto no pasó solamente en el Ecuador, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia, y desafortunadamente está cobrando vidas humanas y dejando lesiones en los tres países. En el Ecuador ha pasado exactamente lo mismo. Entonces realmente es doloroso que un organismo internacional nos señale que hubo un uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo debería tomar el gobierno este informe? ¿Lo debería tomar con humildad, corregir los errores que se pudieran haber cometido tanto del lado oficial como del lado de las organizaciones que llevaron adelante esta protesta? Creo que tanto el Estado ecuatoriano como quienes participaron en el movimiento deben hacer una autocrítica de cómo participaron, de qué pasó, cuáles fueron los errores que se cometieron, qué se permitió. Y entonces en ese sentido yo creo que el país entero debe analizar cómo fue cada uno su participación y de qué parte es responsable. Entonces en ese sentido yo creo que es hora de hacer una autocrítica global, o sea, no solamente de un lado ni solamente del otro. O sea, yo creo que la autocrítica es global. Esto sin duda es un llamado de atención. O sea, yo creo que es un llamado de atención a nivel regional. O sea, vuelvo y repito, esto está pasando, no pasa solo en el país, sino está pasando en otros países. Entonces, la lectura que uno puede hacer es que hay un movimiento regional de desesperanza, un movimiento que está demostrando que hay inconformidad y que realmente no hay disposición para seguir aceptando el alza en el costo de la vida, medidas que empobrezcan a la población. O sea, yo creo que es un momento en donde los estados tienen que hacer esa lectura y tomar medidas en ese asunto, porque si no, esto es una espiral de violencia que no va a terminar. En Chile la situación no fue por los 30 pesos que aumentaron al tema del metro, es 30 años de pobreza y de violación de derechos. Entonces yo creo que en ese sentido todos los países tienen que hacer un análisis y una lectura política más allá de la coyuntura específica. Estamos conversando con doña Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío. Vamos a materia. Doña Virginia, como un ping-pong institucional han definido precisamente su fundación a la actuación de las instancias del Estado ante su pedido de despenalización del aborto en casos de violación. Esto fue negado en la Asamblea, luego pasó a la Corte Constitucional y por parte del Ejecutivo, pero sin embargo esto continúa en el limbo. ¿Cómo han tomado ustedes esta decisión de la Corte Constitucional que de cierta manera significa un lavado de manos? Nosotros preveíamos eso. Desafortunadamente el texto tal cual fue mandado desde la presidencia a la Corte tenía una especie de trampa, si se puede decir, en el sentido de que daba la posibilidad a la Corte o de analizar la forma y el fondo o de analizar solo la forma. Entonces, como estamos en un ambiente político y la Corte Constitucional está en ese contexto político, no fue capaz y no pudo analizar la forma y el fondo. Lo podía hacer. Recibieron varios amicus en donde le decían cómo y por qué. Además hay antecedentes de otras sentencias, entiendo, en donde la Corte analizó fondo y forma, pero no lo hizo. O sea, eso era previsible. De todas maneras, el texto que la Corte envía, el contenido del texto, hace relación a la necesidad de que
las inquietudes y las preguntas y la realidad de la población hace que el camino para enfrentar la despenalización del aborto en caso de violación se haga a través de las acciones de inconstitucionalidad y de incumplimiento que han sido admitidas a trámite en la Asamblea. Afortunadamente, las mujeres y el movimiento de mujeres tenemos esta particularidad de ser incrédulas de cara a la institucionalidad. Entonces, preveímos que no iba a salir en la Asamblea y pusimos estas dos acciones del 10 de julio, 2 meses antes, un poco más de que se haga la votación en la Asamblea, porque precisamente a las mujeres nos cuesta el doble conseguir nuestros derechos. Entonces las acciones están ahí y tengo entendido y estoy absolutamente segura de que lo que le dice la Corte al presidente en relación a que el presidente debía presentar una acción de constitucional, eso no va a pasar. Pero las acciones están ahí y la Corte ojalá más temprano que tarde active las acciones, supongo que ya para el 2020, porque vamos a estar pendientes de eso y presionando para que lo haga, porque las mujeres no vamos a esperar 5 años ni 6 años. Todos los días violan a niñas, todos los días violan a adolescentes y mujeres, y todos los días se embarazan producto de violación. Entonces esto es un tema de emergencia. Yo no veo por qué razón no lo ven como un tema de emergencia. La violencia sexual es una emergencia médica, una emergencia social, es una emergencia nacional. Pero resulta que han pasado desde el 2013 que se planteó también despenalizar el aborto por violación y que el expresidente Correa zanjó de la peor forma el tema, amenazando con renunciar, pues han pasado 6 años, casi ya 7 años, en donde cada año se embarazan 3.000 niñas, se embarazan adolescentes, se embarazan mujeres producto de un crimen, porque la violación es un crimen, y es también criminal que se obliga a las mujeres a parir producto de esa violación. Entonces pasan los años, no podemos permitir que sigan pasando los años. O sea, la Corte tiene que responder rápidamente, activar las acciones, y en el tema de aborto por violación se ha dicho todo. O sea, no hay argumento que resista lo que ya se han dicho en las convenciones, lo que le han dicho al país y en las recomendaciones, lo que ha dicho la Corte Interamericana y lo que dicen los amicus, que hemos presentado 7 amicus en ese sentido, y se van a seguir presentando. Entonces, yo creo que por una cuestión elemental de cumplir con lo que le corresponde a la Corte, que es velar por los derechos de las niñas y de las mujeres, la Corte debe activar esas acciones que están ahí. Doña Virginia, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, la legisladora Jimena Peña, así como su colega Esteban Torres del Partido Social Cristiano, reconocieron el cometimiento de un error técnico en la inclusión de la disposición transitoria segunda sobre el tema del aborto por violación, como lo ha señalado la Corte Constitucional. Están reconociendo un error, pero ahora, ¿cómo van a enmendar ese error? O sea, la Corte ya dijo que ellos no pueden elaborar un fallo en base a un error de técnica legislativa, pero sí podían. O sea, yo soy médica y lo que estoy haciendo es repetir lo que dicen los expertos en el tema. Hubieron varios artículos y hubieron, como le digo, amigos que le dijeron a la Corte que sí podía analizar la forma y el fondo, porque también se reformó el artículo 149. O sea, el tema es que esto, como lo dijimos en la rueda de prensa ayer, esto ya no es una papa caliente, es una papa incandescente. Nadie la quiere tocar siquiera. Pero estamos en un punto en donde el Estado ecuatoriano, a través de la Corte Constitucional, no le queda otra que analizar el tema. O sea, lo tiene que hacer sí o sí, porque la acción de inconstitucionalidad está admitida a trámite. Ha sido notificada Angélica Porras, que es la abogada que está patrocinando a la Coalición Nacional de Mujeres, al Frente y a la Fundación Desafío en el tema de esta acción. Entonces, yo supongo que la Corte va a cumplir con un deber ciudadano, cívico, que tiene que ver con proteger los derechos de las niñas y de las mujeres, y van a activar estas demandas rápidamente. Pero mientras todo esto se da, el aborto en casos de violación continúa estando prohibido, y mientras tanto siguen aumentando las cifras de mujeres que atraviesan por este tipo de violencia. Así es, o sea, es lo que dije hace un rato. O sea, todos los días violan a
todos los días violan a niñas, violan a mujeres, violan a adolescentes. Todos los días 8 niñas dan a luz producto de una violación, que es un crimen. Todos los días 8 niñas abortan. O sea, en ese sentido, el Estado debería darse cuenta de que esas cifras no ocurren al margen de las obligaciones que tendría el Estado para enfrentar este flagelo. Sí, pero este es un país rezagado, es un país retrasado. Estamos a la cola de lo que son los países que hace cuántos años han despenalizado el aborto en caso de violación. Nosotros somos un país en ese sentido del último mundo, no somos capaces de ver esta realidad y seguimos caminando, seguimos durmiendo tranquilos. Supongo que los jueces de la Corte, los asambleístas, luego de negar esto, el mismo presidente y quienes hicieron el texto del veto estarán durmiendo tranquilos, o sea, pero resulta que hay niñas que todos los días tienen que parir, todos los días tienen que abortar, hay mujeres judicializadas y denunciadas, hay 3 mujeres presas, hay niñas judicializadas por el tema de que se hacen abortos producto de violación, pero todo el mundo sigue caminando. Entonces a nosotros sí nos parece absolutamente complicado y nos da indignación que haya esta indolencia y esta impunidad. O sea, el Ecuador ha sido observado 6 veces ya por comités de Naciones Unidas que le han dicho que despenalice el aborto en estas circunstancias. No lo hace. Y son convenciones de obligado cumplimiento. Son convenciones vinculantes, comités de convenciones vinculantes. Entonces yo creo que este es un rezago del gobierno anterior, que incluso con esa resolución que hubo aumentaron las denuncias de mujeres violentadas. El tema de las denuncias y de la judicialización es un tema de estos últimos años, producto de este castigo a tomar las decisiones en relación a aborto por violación. Entonces, o sea, nada de los derechos que las mujeres conseguimos se hace porque los estados o los gobiernos son conscientes de los problemas, se hacen porque nosotras tenemos que redoblar los esfuerzos para que nos hagan caso. Si no hubiéramos puesto las demandas, probablemente la Corte Constitucional no ponía en ese texto que hay unas demandas y que ese es el camino. Pero ahí estamos, seguimos, o sea, la arremetida que hay de grupos conservadores, grupos que están en puestos de poder, las iglesias católicas y evangélicas en un estado laico intrometiéndose en la elaboración de políticas públicas, es terrible. O sea, este es un país donde no se cumple nada, más o menos. Virginia, esta situación se va a agravar sin duda ante la falta de recursos para la implementación, por ejemplo, de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, esto tomando en cuenta que se han reducido en varios sectores los presupuestos por el tema de la reforma presupuestaria para el próximo año. Sí, se han reducido en varios sectores, pero se han aumentado en otros. Las cárceles tienen 100 millones de dólares y la ley en contra de la violencia tiene 850 mil dólares. O sea, esas diferencias y esa discriminación que sufren los temas de las mujeres es por lo menos que nos genera un interrogante. El programa para la disminución y erradicación del embarazo adolescente tampoco tiene presupuesto. No hay el presupuesto en la Asamblea. Y a la ley se le ha disminuido en un 84% el presupuesto. Entonces, ¿cómo poder confiar en una institucionalidad que, no estoy diciendo que no le den los 100 millones a los presos, denle los 100 millones, pero denos también a nosotros lo que nos corresponde? O sea, ¿cómo es posible que frente a una emergencia social como es el embarazo infantil y adolescente, esos programas no tengan dinero? ¿Y cómo es posible que ante 95 femicidios y una escalada de la violencia que se ha demostrado en las cifras del INEC, del INEC y de la encuesta de relaciones de género, ha subido 5 puntos, la violencia en contra de las mujeres, resulta que no tenemos presupuesto para implementar una ley que también la recuperamos porque la ley fue derogada? Entonces, ahora que tenemos ley, resulta que no tenemos presupuesto. Entonces no tenés presupuesto como no tenés ley. Los esfuerzos que hacen las compañeras en la Secretaría de Derechos Humanos son esfuerzos que no se corresponden con la importancia que tiene el problema. O sea, es una secretaría que debe fortalecerse. Los municipios hay que hacer un trabajo a nivel local, y eso significa insumos, significa fortalecer las juntas, los consejos de protección. Si
si no se tiene presupuesto para eso, ¿cómo se piensa enfrentar el flagelo de los femicidios y la violencia sexual, de parar la violencia que ha aumentado según la encuesta que el mismo gobierno ha hecho? Entonces es muy preocupante lo que está pasando, es muy, muy preocupante. ¿Ustedes se van a mantener vigilantes, van a seguir presionando para que este tema no quede ahí en espera por eternidades? Por supuesto que vamos y estamos vigilantes. Ayer hemos hecho una rueda de prensa denunciando esto y vamos a seguir presionando. Ahorita está circulando una petición a nivel internacional y nacional para tener una presencia más en rechazo a estas medidas que se van a tomar, y también se va a hacer otra rueda de prensa de otros colectivos de mujeres que están planteando también su rechazo a estas medidas. Entonces el movimiento de mujeres está vigente y está presto a denunciar y rechazar este tipo de medidas. Por supuesto que estamos en vigilia, ¿no? Y estamos presentes en esto. Le queremos agradecer, doña Virginia. Era Virginia Gómez de la Torre, por su tiempo, por haber dado su opinión respecto a este tema que cada vez se vuelve sin una solución, se convierte en muy polémico y se ha tomado tanto tiempo para llegar a una resolución. El tema del aborto en los casos de violación que se vuelve a entrampar entre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Son las 12:36. Era Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Para elevar el debate. El asesinato de Cordero. Yo solo sabe lo que pasó en esta república. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta.